Bueno, una tarde más. Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos los cuatro habituales ahora de siempre en esta sesión literaria y cinematográfica en la que, bueno, cuatro amantes de la literatura, del cine, de la narración, de las artes, tratamos de dar nuestra opinión respecto de textos. En este caso, en el día de hoy, vamos a comentar un texto que he propuesto yo para esta sesión de mi adorado y referente autor Javier Marías, ¿sí? Para los que estáis aquí, bueno, por lo menos Lázaro y David conocen de mi fervor por este autor, por Javier Marías, quizá Matías no estaba al caso. Y he traído para la sesión de esta tarde un texto que da título a un recopilatorio de libros publicado en el año 96, que se titula Cuando fui mortal. Y es justamente este cuento el que he traído a colación para que, bueno, me deis vuestra opinión, vuestro parecer y que nos sirva para el debate literario de esta tarde. Así que paso a saludar a los contertulios. Como siempre, en primer lugar a Lázaro. Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, espero que hayas disfrutado con el cuento. También tú, Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, eternautas. Y en último lugar tenemos a David Monteagudo, del que El espero último, pero no también último. sus opiniones, que intuyo serán fervorosas y de alguna manera Pe- punzantes. Fervorosas y belicosas, como de costumbre. Sí, Hola, buenas sí, sí. tardes. Porque además de David ya Seguramente sí, conozco será. algún posicionamiento respecto de la obra de Javier Marías. Y bueno, para arrancar un poco el debate, contextualizaré por qué he traído a colación este cuento, que para mí no es de los mejores de Javier Marías, ni siquiera lo mejor que tiene son los cuentos, aunque tiene cuentos muy buenos, pero creo que sí que es un cuento que refleja muy bien o aglutina o sirve de cierta representatividad. Es un cuento muy representativo de los temas que a Javier Marías le han obsesionado y de los que se ha ocupado en su obra, ¿no? Bueno, el cuento nos presenta, para hacer un breve resumen, ¿no?, la figura de un médico, ¿no?, que es visto a través de los ojos de un niño, en una posición muy particular del narrador, porque el narrador ya nos anuncia en esa primera entrada que es alguien que una vez estuvo vivo y que ya no lo está, pero aún así está dotado de la palabra y por lo tanto se autodefine como fantasma, y hace una digresión acerca, pues eso, de la fantasmagoría y cómo desde esa posición, bueno, pues nos cuenta toda esa historia, o dos historias, si se quiere, terribles las dos, una vista a través de los ojos de un niño, cuando el médico que tiene cuenta de él y de su salud un tanto delicada, pues al mismo tiempo aprovecha esa posición ventajosa que le daba en un momento de mucha convulsión, ¿no?, en esa España en conflicto, de la guerra o la posguerra, para sacar un beneficio, ¿no?, en este caso un beneficio carnal, de esa madre del niño con algunas circunstancias todavía más abyectas, ¿verdad?, que nos las presenta o las descubrimos a lo largo del cuento. Y luego ese niño que ya se ha hecho adulto y que con un cierto paralelismo entre entre la mano del médico y la mano de su mujer, que lo cuida cuando él vuelve de sus estancias en el extranjero, ¿no?, se produce ahí, pues eso, un casi descubrimiento de la infidelidad de él y luego un desenlace ciertamente atroz, ¿no?, que es en el momento en el que descubrimos cómo pasa, ¿no?, de ese tiempo de los vivos al tiempo de los muertos. Así, a modo de resumen y sin hacer demasiado spoiler, y bueno, y aunque se haga, tampoco este es un programa dedicado, ¿no?, a la captación de lectores para ciertos textos, sino que tiene o pretende tener su parte más enjundiosa en el análisis que hacemos. Pues yo creo que ahí están, pues bueno, los temas de Javier Marías, ¿no?, la traición, el ocultamiento, la instigación, el tiempo, el discurrir del tiempo, el discurrir del tiempo para los vivos y para los muertos.
y también las tropelías que se cometen en las guerras, en casi todas las guerras, la transformación que eso supone en aquellas personas que uno consideraba de confianza y que podían o que habían supuesto un cierto aliento en la vida de uno y que con un nuevo contexto pueden ser quien nos pongan la mano encima y nos condenen y nos arrasen. Está también ese otro tema que lo ha ocupado quizá más en algunos textos no tan literarios, más ensayísticos, y la represión que sufrió la figura de su padre, Julián Marías, el filósofo, y el exilio que tuvieron en Estados Unidos, a consecuencia pues, de no conseguir ya, ¿no? Pues un trabajo en la universidad, bueno, a lo que él se dedicaba. Aparece también en este texto el enamoramiento y cómo desde esa pasión amorosa, ¿no? Se pueden cometer también y se entienden fácilmente, ¿no? Los asesinatos, el quitar a alguien de en medio, algo que con lo que él consiguió la máxima notoriedad literaria cuando publicó Corazón tan blanco en el año 93. Y de alguna manera yo creo que este cuento aglutina bien todos esos temas que él ya había desarrollado o intuido o presentado previamente, y también otros muchos que han venido después a los que les ha dado mayor recorrido, ¿no? En ese sentido me parece que es un texto ejemplar, en el sentido de que sirve como ejemplo, ¿no? O como muestra representativa de su obra, y también porque la misma prosa nos ofrece, sin ambajes y sin medias tintas, cuál es el estilo de Marías, ¿no? Tan controvertido y que tantos adeptos pues, aglutina como detractores del mismo, ¿no? Yo ya he dicho desde el primer momento que es el autor que más me ha influido y el que probablemente más me sigue influyendo. Recién acaba de publicar su última novela, Thomas Nevinson, en la que se aborda, no la he leído nada más que 100 o 120 páginas y no quiero seguir leyendo porque me ocurre esta cosa de que no quiero devorar y volver a esperar 3 años, y entonces ahí la estoy reteniendo y dejando un poco para saborearla más delicadamente en unos días. No sé cuánto me resistiré, pero que también aborda otro de los temas que aparece aquí, ¿no? En este cuento, que es la cuestión de dar muerte al otro y las implicaciones morales que eso tiene, si con ese acto uno puede propiciar un bien mayor. Y por lo tanto, al igual que el resto de su obra, pues este es un cuento que está cargado, ¿no? De connotaciones morales a las que no hay que atribuirle ninguna originalidad, de la que él tampoco ha escapado ni ha reivindicado jamás, porque él se nutre principalmente de los principales temas y dilemas y cuestiones que están planteadas ya en la obra de Shakespeare, quien para él es uno de los pocos maestros a los que hay que atender y emular y seguir, y de los que hay que aprender. Y bueno, en este contexto es en el que yo he traído este cuento, y nada, doy paso un poco a vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido, qué impresiones os ha causado y si os ha despertado interés y quizá lo hayáis disfrutado también. No sé, Lázaro, por empezar por ti, si te parece. Bueno, está bien que empecéis por mí porque yo seré muy breve. Dado que el cuento este no me suscitó, digamos, no me suscita demasiados comentarios, entonces es un cuento que se lee con placer, que está bien. Me hace acordar un poco algunas cosas de Sheridan Le Fanu, ¿no? El autor de la famosa Camila, ¿no? La vampira, esto del siglo XIX, es un autor del siglo XIX. Y en general está bien, lo encuentro quizá, pero en general a Marías, para mi gusto de los formatos, lo encuentro demasiado explicativo, ¿no? Quizá. Demasiado redundante, o quizá un poco demasiado redundante
en las explicaciones y con muchas elipsis y cosas así, pero está bien, es un cuento que, que no me produjo ningún desagrado, ¿no? Que lo leí con cierto placer, y no mucho más puedo comentar, porque tampoco como dije al principio, no me suscita demasiada cosa, ¿no? Pero está bien, he leído bastantes otras cosas de María, es un autor, me parece interesante, obviamente no comparto tu devoción, ¿no? Pero me parece un buen escritor, no mucho más, yo no puedo decir mucho más. Muy bien, pues no, ya has dicho bastante y muy, muy interesante. O sea que, porque quizás seas de los pocos escritores o lectores que conozco que se pronuncian con respecto a la obra de Javier Marías, incluso con respecto a su figura, siempre controvertida. Yo creo que él busca mucho esto también, cierta provocación y controversia que se manifiesta con tibieza, quiero decir, con cierta indiferencia, que hasta me parece notorio porque esto no suele ser lo habitual. Ya te digo que creo que Marías arrastra, pues eso, tantos devotos como detractores, y seguramente, No, si me lo perdona, permite... yo no estoy en un bando ni en el otro. Correcto, correcto, y por eso Estoy aquí distante. y por eso esa equidistancia me sorprende, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? En, Y hasta en cierto esa, punto se agradece, ¿no? en esa justa equidistancia me voy a situar yo también. Ok. Y con algunos reparos y voy a intentar hacer algún aporte productivo. Yo no soy un fervoroso lector de Marías y confieso también que he leído muy poco. Por completo, sobre todo las últimas. Ahora no recuerdo cuál es la última, no esta última que está caliente, sino Berta Isla. Berta Isla, me parece, y Los enamoramientos. Esas dos, por ejemplo, me las he leído completas. He picoteado algo de la trilogía esta tan aclamada en su momento de Fibra y Lanzas, ¿no? Me parece que esa Tu mucho... rostro mañana. Tu rostro mañana, perdón. Tu rostro mañana. Algún cuento en algún momento y demás. Nunca me despertó ninguna pasión extrema ni me llegó a ganar por completo. Y confieso que en algunos momentos llega a irritarme o llega a causarme, me deja frío o me provoca algún tipo de desazón y no consigo conectar con él. Pero también entiendo que despierte pasiones y que tenga seguidores o fanáticos o gente o lectores muy fervorosos o demás. Lo entiendo. Dentro de todo, este cuento me parece bastante, a ver, voy a usar una palabra ambigua, me parece agradable de lectura. Y aquí me parece que algunos manierismos o algunos tics que encuentro en la prosa de Marías, aquí están muy suavizadas. Este es un cuento que se deja leer muy bien, me parece un estilo muy, iba a decir blanco, no, blanco nada, pero un estilo muy correcto, muy poco recargolado, que a veces suele fatigar. Yo creo que Marías a veces juega con una ambigüedad y unos giros a los Henry James que no acaban de cuajar, o por lo menos a mí no me acaban de convencer por completo. Y frases kilométricas también al estilo Proust que tampoco me producen más allá de agotamiento o demás, que me producen mayor placer estético. Este cuento en sí me parece, repito, me parece agradable, me parece logrado, me parece un buen cuento. Y entiendo perfectamente también lo que decías, de que tal vez no es uno de sus mejores, pero entiendo, me parece o sospecho por qué lo elegiste, entiendo perfectamente por qué lo elegiste y lo representativo que puede ser. Creo yo, y aquí arriesgo y lo dejo a tu criterio, José, que me parece que eres más experto o que está más al loro del asunto. De alguna manera me parece que condensa como una especie de poética narrativa de Marías, con 2 o 3 elementos que quiero poner y si queréis los discutimos. Uno es el tema de la fantasmagoría. Esa fantasmagoría o esos fantasmas, que no es el primer narrador fantasmagórico o fantasmal o que narra de más allá que tiene él, o no es el único, suele aparecer siempre un fantasma. Me parece que está haciendo un juego, una bisagra en la perspectiva del narrador y en ese pasaje de la primera persona a la omnisciencia.
y le permite desarrollar esos juegos con el tiempo, esos juegos con lo ocultamiento, con el secreto, con las tradiciones, con lo abyecto del ser humano. Todos tenemos una parte abyecta, y ese juego en lo fantasmagórico le puede fácilmente jugar con eso. Me parece que ese lugar de lo fantasmagórico es primordial en su manera de plantear la narrativa, y me parece que también hay algo que sublima su concepción de la literatura o su concepción del relato como algo que accede a un más allá. Él se transforma en un fantasma, o la voz, su voz narrativa, accede a un más allá desde donde quiere ser leído el día de mañana, cuando Javier Marías no esté más en la faz de la Tierra y continúe en el canon. Me parece que hay algo ahí, no quiero ser malo ni quiero acusarlo de soberbia, ¿verdad? Pero hay algo que se coloca en ese lugar como narrador y como autor, tal vez, desde un más allá. Él escribe de manera póstuma casi. Entonces eso le permite ese juego. Por lo menos así lo entiendo yo, y así lo puede entender un crítico malicioso, porque no es casualidad lo del fantasma. Por otro lado, Un crítico malicioso como David. como David, por ejemplo, como yo también, que no somos afines, ¿no? Es una de nuestras tacitas de té, como diría César Aira, y lo podemos leer así. Bueno, aquí en el fantasma tienes debilidad por el fantasma porque ya te estás colocando desde el lugar póstumo. Por otro lado, me parece que ese lugar fantasmagórico o póstumo también es infernal, y él lo sabe y juega con eso. Este narrador fantasmagórico tiene mucho de Funes el Memorioso, de Borges, y es realmente un infierno el que vive, condenado al no tiempo, donde revive cada segundo de su vida y lo vivido. Y ahí hay una segunda cuestión que me parece no menor, que es un juego entre literatura y vida. No sé si estoy sobreinterpretando y ya me corregiréis o me diréis, no, Matías, te has pasado 3 pueblos, lo acepto. Pero hay un juego ahí entre la vida y la literatura, en lugar de ese narrador que pasa de una primera persona a una omnisciencia. Él está apostando siempre por, en lugar de vivir la vida, por narrarla. Cosa que en el fondo hacemos todos los escritores, o jugamos en ese equilibrio, o nos movemos en ese conflicto, ¿sí? Digamos, es la vieja debate entre los narradores vitalistas y los narradores de la experiencia y los narradores de la biblioteca. Y en tercer lugar, una cosa más que ahora no me acuerdo qué iba a decir, por eso voy a dar paso ya mismo a David para no consumir más minutos, pero había otra cosa más que quería decir que me parecía interesante, y ahora se me fue el santo cielo, lo siento. Ok. Bueno, pues puede ser que esa tercera cosa que no recuerdas sea una de las que yo diga ahora, porque veo que ya hay 2 de las cosas que yo pensaba decir que me las has pisado tú, Matías. Porque una era el hecho ese de usar el tema de los fantasmas, que el narrador sea un fantasma, digamos, en vez de que, porque claro, esto podría, digamos, catalogarse como un relato fantástico, pero no es fantástico, porque hace un uso de un recurso o de un personaje o de un cierto elemento que se usa mucho en la literatura fantástica y que Henry James usa también mucho, lo de los fantasmas, ¿no? Que en Henry James sí que es yo lo calificaría, en este caso no, porque en este caso una de las cosas que yo creo es un recurso para poder narrar una historia tan sólida y tan tortuosa como es esta, que son 2 historias, por cierto, porque hay una primera infidelidad consentida, digamos, o casi un abuso consentido de una pareja, y luego otra que es la de el hijo de esa mujer cuando ya es adulto, que también tiene su propia historia de infidelidad. Y el hecho de que use que sea un fantasma, el narrador, pues eso le sirve para que pueda verlo todo y que por lo tanto podamos volver luego, ver a los personajes en un ambiente que nada tienen que ver con la vida de este personaje, del pasado, y entonces lo puede narrar todo, digamos, sin pillarse los dedos y sin tener que hacer malabarismos, dar cuentas de nada. Porque entonces yo lo que tengo que decir, primero, he hecho este comentario por las 2 cosas que me has pisado. Otra es la de Funes,
el cuento de Borges, Funes, el memorioso, porque es cierto que yo cuando estaba leyendo este cuento de Javier Marías, pues en algún momento es bastante obvio digamos, es muy fácil que uno se acuerde del cuento de Borges, porque hay momentos incluso en el cuento de Marías en el que dice yo, lo que es terrible porque yo lo recordaba todo, los detalles, los momentos, los objetos, las cosas, esto es muy, digamos, recuerda. Yo entré en el cuento este sin ninguna referencia previa, o sea, sin saber nada sobre este cuento concreto, sin ninguna cosa previa, aparte de la manía que le tengo al pobre Javier Marías, yo, y esto sí que ya viene previo, pero yo cuando solo conocía el título, cuando fui inmortal, pues yo lo primero que pensé es, esto es una fantasmada, porque tú Marías, aún eres mortal, o sea, inmortal Eso, aún está por demostrar, ¿eh? eso va en la línea, eso va casi en la línea de la provocación que decía. Alguien que Exacto, titula así un cuento es que aspira a la inmortalidad. Digo, desde una exacto. condición póstuma narra, ¿no? Cuando fui inmortal, pues yo ya pensaba, bueno, calma que aún Lo momento es. está, eso de ser inmortal ya es cosa de, a ver, al cabo de los siglos, pues ya en todo caso verán las futuras generaciones si él es inmortal o no. Y luego resulta que el cuento era un cuento de fantasmas realmente, ¿no? Cuando empecé a leerlo ahora. Entonces, bueno, es un cuento interesante, porque una cosa que sí que tiene Javier Marías es que siempre da chicha, que digo yo, porque a pesar de que es un autor que es muy, con una forma de narrar que es muy discursiva y muy de dar revueltas al pensamiento y de ir narrando con un ritmo muy lento y de volver, en cambio, en sus historias siempre hay una trama, siempre hay una cosa que desde el principio despierta nuestro interés y queremos saber de qué va a ver esta historia, a dónde nos lleva, qué es lo que pasa aquí. O sea que en ese sentido chapó, porque yo siempre digo que la literatura tiene que entretener, tiene que ser que uno lea con interés y no que esté haciendo un esfuerzo por leer, digamos, ¿no? Entonces, esto lo tiene él, ¿no? Entonces, lo que es otra cosa en lo que coincido con lo que decía José, es en que es muy representativo, yo creo, por lo poco que he leído yo de Javier Marías, es muy representativo de Javier Marías, porque aquí sale el contestador automático, que es una de sus, como él se ve en los años 80, en la cosa esa, pues los contestadores automáticos siempre están presentes. Y luego, en lo desagradable y lo antipático que me resulta a mí, ¿no? Porque siempre son estos narradores que niegan, o sea, que no manifiestan afecto nunca. No manifiestan afecto, son desagradables. Siempre tienen unas relaciones amorosas o sexuales o lo que sea, pero no hay afecto nunca. Son unos personajes que a mí me da la impresión de que sus protagonistas, pues siempre me los imagino como unos tipos sucios moralmente y sucios físicamente casi, ¿no? Alguien desagradable, ¿no? Porque son seres que no manifiestan nunca ningún afecto, sino que es una cosa como muy desagradable y muy sórdida, ¿no? Entonces, en eso es típicamente. Luego está el tema de la infidelidad, está el tema del asesinato también, o sea que creo que es muy representativo realmente, ¿no? Entonces, tiene algo porque claro, si comparamos este cuento con Funes, el memorioso de Borges, yo creo que en Funes, el memorioso, que es una historia fantástica, hay mucha más verdad, hay mucha más vida en esta historia. En esta historia puede que haya mucha vida de Javier Marías, pero yo no, a mí no me parece, no entro dentro, no me identifico. En cambio, porque una cosa que tiene Marías, que es muy discursivo y que el pensamiento no para nunca, es que no hay ambientes, no hay descripciones casi. Las descripciones son apuntes, solo hay los pocos elementos que hacen falta para un contestador automático, una cama, un televisor, nada, lo justo.
Y claro, a mí me gustan los autores que describen, que te están describiendo un mundo, ¿sabes? Que te meten en, no sé, en cambio este hombre a mí es una de las cosas que encuentro a faltar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy típico de él, ¿no? Y luego está el estilo suyo, ¿no? Aquí es un cuento en el que hay que entrar, hay que meterse, en eso yo eso lo tengo ya muy claro, soy perro viejo, digamos, y continuar leyendo, aunque de momento todo esté un poco confuso, porque luego ya se va armando el puzzle perfectamente y tira de ti. Pero claro, estilísticamente yo es que siempre le veo una... Yo aún no he conseguido saber, bueno, lo he deducido, claro, aún no he conseguido saber si el que se quitó el bigote, el que no tiene bigote fachilla, es el padre o es el médico, porque tal como lo explica él, no queda en absoluto claro. O sea, es un autor que él tiene clarísimo que está hablando supongo que se refiere al padre, supongo, porque es el otro es el fachilla, pero no, en absoluto queda claro, porque este hombre escribe y pone el verbo, o el sujeto, perdón, ahí arriba de una parrafada, eso, y luego va poniendo otros sujetos en medio de otras subordinadas y tal, y luego resulta que te sale, se quitó el bigote y tal, cosa, y en absoluto, o sea, no queda claro en absoluto, a mí no me queda claro si el que no tenía bigote era el padre o era el otro. Es que es una cosa, a mí es que me pone nervioso, ¿no? Porque son unas frases que empieza bien, ¿no? O sea, empieza bien. Es una prosa de calidad, es una prosa discursiva y tal, pero luego comete unas torpezas, unas frases largas que se va liando con las subordinadas, que luego no cuadra la cosa. Es que es terrible. Yo siempre que leo a este hombre flipo, ¿no? Porque pienso, no sé, tiene cosas buenas y está claro, esto siempre lo digo, que una persona que tiene tanto prestigio y tantos lectores y que gusta a tanta gente, pues hay que considerarlo y es algo tiene. Luego está el tema de conectar. Yo siempre lo digo, que hay autores con los que conectas, con los que te entiendes muy bien, que hay como una complicidad, como un compadreo con ese autor, y en cambio hay otros que no. Entonces a mí este hombre me pone un poco nervioso, digamos, ¿no? Y no sé, poco más hay que decir. Luego, sobre lo que ha dicho José, el tema de esa coacción que hace el médico sobre el padre por cuestiones políticas, eso, claro, yo he entendido que está ambientado en la posguerra, no en la guerra civil, en la posguerra dura, en la de los años 40, pero es, digamos, posguerra, ¿no? Cuando ya ha habido el conflicto y hay unos que son los que mandan, los que cortan el bacalao, y aún existe el peligro de la delación, que te saquen ahí a dar un paseo, cosas de esas. No lo veo ambientado en la guerra, el principio, sino en la posguerra, cuando escuchan la radio. Luego ya aparece la tele en el otro momento y tal. Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre lo que he dicho yo, pero un poco esto es lo que a mí me produce. Y el cuento lo veo muy es que no me lo creo, o sea, no creo que no contiene mucha verdad, sino que es un ejercicio, y todos los elementos que va poniendo, así como en Funes, el memorioso, una historia fantástica, pues todo lo que pone de esa hacienda, esos peones, y como la actitud de él, el chico de ciudad que va ahí en los veranos, todo eso contiene mucha realidad, ¿sabes? En cambio aquí todos son unos elementos ahí sueltos que son muy del mundo de Marías, pero yo no entro ahí, no lo veo más como un ejercicio, como una maquinaria, ¿no? Que como algo que contenga verdad, pero bueno, deben ser manías mías también. No sé. Muy bien, pues no sé, yo creo que la cosa pensaba que iba a ser peor, David. Pero de todos modos, a mí lo que me divirtió mucho tu análisis, David. Vale, gracias.
Sí, sí, creo que ya espero, digamos, continuar escribiendo libros y no pasar a ser monologuista. No, hay que hacer de todo en esta vida, ¿eh? Sí, un poco. Incluso tú cocinas, así que mira. Ah, sí, sí, también, Ya. cierto. Bueno, Y yo paseo al perro. Y a tú mí me ha también, gustado mucho ¿no? las reflexiones que habéis hecho los tres y, bueno, especialmente ese análisis en el que habéis coincidido tanto tú, Matías, como tú, David, en esa intención que le veis, ¿no? de dejar constancia de una cierta pretensión de trascendencia literaria, ¿no? Y escribir desde lo póstumo, ¿no? Como aquel que se considera que va a pasar a una cierta inmortalidad. Me ha traído a la memoria una de sus obras de no ficción que se titula Literatura y Fantasma, y que yo en mi momento de mayor fervor de Marías también devoré, y que hay un pequeño capítulo en el que está dedicado a razones o motivos por los cuales uno debería dedicarse a escribir novelas en fin, y no estar viviendo por ahí, ¿no? Entonces, él, al final, un poco para cerrar, o bueno, por lo menos alimentar o añadir algún argumento en relación a eso, os diré que él defiende, por lo menos en ese texto, que si hay que, en fin, dedicarse a la ficción, sea como lector o más como narrador, es porque la ficción es el lugar más soportable de la vida, ¿no? No en tanto porque él crea que va a pasar a la inmortalidad o porque con las novelas uno pueda alcanzar esa inmortalidad, y así lo expresa, no con referencia a él mismo, sino, en fin, haciendo una reflexión, una digresión acerca de por qué hay gente que se dedica a eso, a inventar historias y a contar muchas veces falsedades o Y no a cosas que vivirlas. No a sí, vivirlas. y cosas que no han ocurrido nunca, ¿no? Esto va a ser una sesión insólita porque creo que voy a coincidir casi en todo con David. Si yo le pisé un par de argumentos o ideas, creo que me pisó la tercera que no me salía, los había perdido ahí en mi memoria. Tenía algo que ver con eso que comentó David y me parece que a ver si puedo redondear un poco más y me puedo hacer explicar. Pensaba ahora cuando lo escuchaba y te escuchaba a ti también, José, ¿qué diferencia con un narrador? Voy a traer un ejemplo, seguro que lo habéis leído, si no, no importa, pero bueno, un narrador decimonónico muy querido, muy entrañable, que es Machado de Asís, y aquella novela de Memorias Póstumas de Blas Cubas, ¿no? ¿Qué diferencia entre narradores? ¿Qué diferencia entre esa humildad, esa ironía, ese sarcasmo de ese narrador póstumo fantasmagórico con el de Marías? ¿No? Con ese empaque y con esa omnisciencia y sapiencia. ¿Qué diferencia en cuanto a la manera de acercarse al relato, a la historia, a su propia condición? Todo gana. Creo que David decía algo así como los momentos en que se le hace sumamente desagradable el narrador y le causa rechazo y demás. Yo no voy a ser tan categórico y tan contundente, no voy a decir que escribe mal o que sus subordinadas están mal. Por algo ocupa el lugar que ocupa. Creo que tiene un sillón en la Real Academia, si no me equivoco, o lo tendrá algún día. Si no lo tiene, Sí. lo tiene y también está allí en las quinielas del Nobel. Yo no voy a entrar a polemizar y no voy a entrar con cuchillo entre los dientes de manera tan brutal y voy a decir es un mal escritor. No, nada por el estilo. Yo creo que es un muy buen narrador, un estilista supino, y lo hace muy bien, y creo que tampoco voy a entrar en ese detalle del bigotito, de tal, porque me parece que juega con esa ambigüedad. Sus subordinadas tal vez tienen la función formal de confundir al lector y de dejarlo en la incertidumbre y que se quede con eso. Eso es un recurso también de Henry James. No creo que sea arbitrario o no sea una cosa ex profeso o una intencionalidad clara del narrador. Eso es un efecto buscado, y si no es buscado diría, un mérito o de efecto virtuoso. Lo que sí diría es que me parece que ha dado la clave también David con respecto a ese lugar frío, distante del narrador.
Y esto tiene que ver con aquello que decía entre narradores vitalistas y narradores de biblioteca, entre literatura y vida, esa especie de encrucijada que nos enfrentamos todos, o que se enfrenta todo el que se dispone a contar una historia. Y me parece que María se coloca siempre en el otro lugar, que es un lugar borgiano, y podríamos retomar aquí la vieja contienda entre Bioy y Borges, quién es mejor, quién nos hace más tilín, quién nos apasiona más, porque uno tiene sangre en las venas y el otro tiene una biblioteca, tinta en las venas, es así, simplificándolo. Y me parece que Marías, le guste o no, por más que haya sexo, traición, asesinato, muerte, asesinato, abyección, en todos sus libros, haya mucha pasión humana, está en el otro lugar, está colocado en el lugar frío, distante, matemático, distanciado, de Borges. Está en el lugar de la persona que elige la letra y no la vida. Elige, le toca o lo experimenta de esa manera. Hay siempre un déficit, me parece, en Marías en ese sentido. Y tal vez eso, el rechazo que nos... Tal vez, ya acabo, rápido. Tal vez ese es el rechazo o la repulsión que a veces nos puede generar su narrador. Es cierto lo que decía José, y eso es muy bueno, que hay algo de ambigüedad moral o que no es un narrador que nunca juzga o que se coloca de un lugar externo y nos plantea dudas, y está bien, esa es la función de la literatura, o uno de sus principales méritos, de colocarnos, cuestionarnos, ponernos en otro sitio. Y eso lo logra muy bien Marías. Sin ir más lejos en este cuento, sobre el final hay una doble traición. Hay una traición suya, del narrador, que engaña a su mujer, que aparentemente es un amor y la cuida, etcétera, lo cuida, etcétera, etcétera, está por él. Y parece que hay una tradición de la mujer que es la que pregreña o conspira en su asesinato violento, ¿sí? En su muerte violenta. Hay una doble traición y parece que eso queda en la ambigüedad y obliga al lector a no posicionarse en ninguno de los dos lados y no a juzgar ni a uno ni a otro. Con esto quiero decir que tal vez ese rechazo viene de allí, de esa frialdad del narrador, que no se ensucia, que no hunde los pies en el barro de la vida, y que la sangre pareciera que no lo toca porque está siempre ajeno a esas cuestiones, está en otro lugar. Y hay una cosa más que quisiera decir, que me parece que no es menor, hay una trampa en el relato. Hay una trampa bastante notable, explícita, y que consigue que como lectores nos la traguemos y no digamos ni mu, pero hay una trampa bastante clara. Sabemos que el narrador, en esa condición fantasmagórica, revive su vida minuto a minuto y la repasa durante toda la eternidad. Por eso puede comprender aquello que no podía comprender cuando lo vivía. Por eso el niño puede entender lo que pasaba con ese médico tan afable y cariñoso que lo cuidaba de pequeño. Era un cretino que venía a chantajear al padre represaliado y a apoyarse a su madre y a establecer esa relación tan perversa, ¿sí? Tan perversa, de tráfico sexual a partir de un represaliado del franquismo. Pero hay un momento donde esa posición del narrador hace un giro. Ese narrador luego, además de eso, también puede colocarse ubicuamente en otros lugares y en otros espacios. No solo puede revivir su vida segundo a segundo, lo que haría Funes el Memorioso, y comprenderlo todo, sino que además puede colocarse simultáneamente en otros espacios y ser testigo y escuchar de primera mano aquello que no vio y que no pudo haber visto jamás. No vio, ni escuchó, ni experimentó. Ahí es donde decía que hay un pasaje muy claro desde la primera persona a la omnisciencia. Y en este relato hay una trampa flagrante, que es ese. Lo aceptamos como lectores, pero pone un poco a juego o nos desafía en el pacto de lectura y la condición de verosímil. El fantasma no es solo un fantasma, sino que además no solo recuerda el pasado, sino que lo revive y se va colocando como un fantasma en varios sitios. Eso no estaba claro desde toda la primera parte del relato. En la segunda parte vemos que tiene otras cualidades. ¿Sí? Es que en ese caso te compro perfectamente el argumento, y además que yo soy muy riguroso en este tipo de cuestiones. Obviamente uno traga con eso porque cuando te entra bien una historia al final acabas tragando con cualquier cosa que te quieran meter. Y bueno, en este caso tiene razón, él ya no pasa de ser un narrador
que narra desde la fantasmagoría, sino que narra desde la divinidad. Exacto. Exacto. Y en ese salto no está justificado, ni mucho menos, a no ser que uno entienda que una vez muerto, además de un fantasma, y por lo tanto aquel que puede volver a los lugares que habitó, ¿no? Y puede recorrer con este rigor y detalle cada uno de los momentos y los tiempos, ¿no? Accede a una condición celestial desde la cual su mirada todo lo ve alcanza, y todo lo sabe. Correcto, entonces ahí sí que adquiere esa omnisciencia que en principio sería una omnisciencia limitada, ¿no? Para el fantasma, y en este caso ilimitada cuando uno ya se convierte en algo divino, ¿no? Y probablemente en ese juego si hay algo tramposo, y diré más, algo que tiene que ver con tu anterior argumento, con este narrador que tanto irrita a David y que puedo entender y hasta cierto punto ser empático, ¿no? Con esa falta de afectación, en este caso porque hay, de hecho, Pero la ¿qué quiere novela... decir por esa falta de afecto, no? No solo de afecto, sino de afectación, de un sujeto no afectado, ¿no? No afectado por lo que ocurre, o que en realidad, aunque Lo que pasa, bueno, claro, aunque se la haya... afectación solo entiendo como una simulación, ¿no? Bueno, tiene también esa, ¿no? El estar afectado, pero yo lo digo en un sentido como muy plano, ¿no? Que algo me afecta o no me afecta, ¿no? Claro. En realidad me causa algún tipo de perturbación o no me la causa. Y de hecho su novela Corazón tan blanco arranca con un pasaje de Shakespeare que dice, aunque mis manos son de tu color, no me arrepiento de tener un corazón tan blanco. O sea, si uno hace una interpretación, ahora en este caso, de su obra y de su condición, no solo de narrador, sino además de autor, es aquel que aunque aparenta o baja al barro a ensuciarse las manos, permanece impoluto en su esencia y por lo tanto sigue en su biblioteca, aunque parezca que tenga las manos sucias, solamente luego va y se las lava y ya, porque sigue con el corazón tan blanco. Y yo creo que ahí, de alguna manera, esa novela suya, que nunca había interpretado en esa dirección, por eso me parecen tan fantásticas estas sesiones, ¿no? Porque uno acaba incluso descubriendo cosas sobre lugares tantas veces transitados, ¿no? Porque en mi caso sí, yo soy un fervoroso lector de Marías, he leído toda su obra. Posiblemente me queda algún texto de estos no literarios, pero toda su obra literaria la he leído y algunas cosas más de una vez, ¿no? Como lo hacemos todos con aquellos autores que nos atrapan y nos devoran y nos arrojan luz sobre nuestra propia existencia, porque en definitiva yo creo que las devociones tienen que ver con eso, ¿no? Yo puedo entender que David en esas construcciones donde el sujeto, ¿no? Lo deja uno en la guardarropía, como si esto fuera una discoteca, y luego se mete para adentro a vivir, pero el sujeto está allí, ¿no? Y luego uno ya no acaba de entender. Yo honestamente os digo que cuando leo a Marías no encuentro ambigüedad, todo me parece nítido, claro, me gusta seguir el hilo de su pensamiento, la mirada amorosa y construir esos espacios que es verdad que son carentes en cuanto a la construcción de los marcos, porque su mirada no está ahí, o apenas para situar algún detalle que pueda añadir tensión, porque él en realidad es un espía, pero un espía de los sentimientos, un espía sentimental. De hecho, casi todas sus novelas colocan a los narradores en ese lugar. Y Exacto, Tomás... eso me parece que, perdona que te interrumpa, me parece que eso es crucial y tiene que ver con eso que decía David de que no hay ambientes o que no describe los ambientes. No, sí los describe al detalle. Lo que pasa es que nos suenan vacíos y falsos o no conectamos con ellos porque ese narrador es un espía, es externo, es aquel que no siente, pero narra a los demás sentir, padecer, sufrir, y es un narrador que se queda con el corazón helado, tan blanco, narrando de una distancia absoluta eso, que no se conmociona, parece que no quedará intocable en ese lugar, el lugar externo. Perdona la interrupción. Bueno, yo quería decir algo hace un ratito, pero... Venga, dale, Lázaro. No, es que, y es con respecto a lo que decía Matías, ¿no? Es que es una cosa que he escuchado tantas veces y con la cual no estoy nada de acuerdo, esa dicotomía entre la literatura y la vida, ¿no?
que hay escritores que digamos que son como vitales o vivenciales, y otros que parece que circulan letras por sus venas y ninguna otra cosa. Y yo me pregunto, entonces, ¿dónde lo ponemos a Cervantes, por ejemplo? Que ya sabemos que perdió el brazo en Lepanto y todo, y fue esclavo y fue prisionero en Argel, y etcétera, etcétera. ¿Dónde lo ponemos a Melville? ¿No? Es decir, yo Sí. no creo en esa dicotomía, y además creo que la letra es una parte de la literatura, ¿no? Así que, y no hace falta ser Hemingway para eso, ¿no? Que también transitó esos mundos. En realidad, gran parte claro, Proust, por ejemplo, no. Proust vivió recluido, pero también es una forma de vida y de acción, estar ahí pergeñando recuerdos o más bien trayendo recuerdos. Es decir, yo no creo en esa dicotomía. No, para resumir. Por supuesto que, perdona, Lázaro, sí, adelante. Por supuesto que es una dicotomía falsa, de cabo a rabo, claro. Y yo no la creo tampoco. Lo que pasa es que sí tiene, como todos esos viejos confrontamientos entre Barça y Madrid, entre River y Boca, entre rojos y azules, entre republicanos y monárquicos, nos sirve para jugar y para debatir. Y yo creo que nos sirve también para provocar y para de alguna manera dar cuenta de esas filiaciones o de más bien de posiciones del lector y de sentimientos que nos produce ciertas prosas. Y en eso sí tal vez se puede ser un poco más binario, dicotómico y jugar con esas oposiciones. Algunos autores, y hay ejemplos muy, muy extremos, que nos dan la sensación de vida convertida en literatura, y por el contrario, de literatura que se convierte en vida. Es como una especie de juego. Hay autores que les falta algún tipo de motor pasional en su prosa, y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo, o que hay una carencia muy clara. Borges es un ejemplo. Todos disfrutamos y nos produce un placer estético increíble, pero sus personajes están muertos o habitan una dimensión completamente desconocida siempre. No estoy nada de acuerdo con eso. Bueno, no sé. Pero Borges, a mí por lo menos me suscita emociones. Sí, le suscita emociones, pero hay algo que hay una carencia siempre en la prosa de Borges. Una carencia no sé cómo. ¿Cuál sería la carencia? Pues ya, yo os voy a decir que yo, por ejemplo, con Borges no conecto nada. O sea, puedo haber apreciado textos suyos y darme cuenta de la grandeza que tienen. Y recuerdo, por ejemplo, alguna sesión literaria en la que abordamos, por ejemplo, El jardín de los senderos que se bifurcan, que me parece un cuento maravilloso, delicioso, pero que es un cuento que yo tengo que leer varias veces, que tengo que asistir a él casi como si fuera un teorema. De entrada no me suscita ese placer estético más allá de esa prosa tan milimétrica y tan bien calculada, y hay siempre un vacío que me dificulta una conexión o una comunión estrecha con él, y más lo he sentido siempre como una carencia propia mía como lector, de la que uno no va sacando pecho, porque andar diciendo que no acaba de conectar con Borges no es algo que, bueno, lo deje a uno en muy buen lugar, ¿no? Pero es así. Yo para leer a Borges, cuando lo hago, tengo que hacerlo con una intención casi formativa de ir a un maestro para tratar de vislumbrar o apreciar recursos narrativos, más que conectar con el mundo que me plantea. Siempre encuentro un abismo que por lo menos hasta la fecha no he conseguido salvar del todo. Y sin embargo, para David es como... Por ejemplo, su cuento Sur. El Sur es un cuento... Justamente, mira, Sur es un cuento... Sur es uno de mis cuentos favoritos de Borges, y creo que tiene más sentimiento, sangre o más vida, porque ahí justamente lo que toma, o lo que tiene de semilla de verdad incontrastable, es que está tomando una experiencia real, autobiográfica, algo que él ha experimentado en su propio cuerpo, que es una peritonitis, si no me equivoco.
¿Es qué? Una peritonitis, un ataque o una septicemia, me parece que lo operaron verdad, de urgencia sí, de una verdad. apendicitis, de una apendicitis. Una septicemia, creo que es una Asepticemia. septicemia. Bueno, para decirlo de otra manera y para zanjear este falso debate que reconozco, he planteado un falso debate, para variar. Digamos que la unión entre Yo arte no y diría un vida... falso debate, Sí, o sí, una es un falsa falso debate, dicotomía. yo lo concedo, lo concedo. Digamos que la unión o la fusión entre arte y vida es el objetivo, el horizonte desde el principio de los tiempos y lo va a ser siempre, la fusión. Eso es lo que intentamos todos, escritores, escultores, pintores, artistas, músicos, fusionar arte y vida. Lo que diría es que en esa fusión hay muchos caminos, infinitos caminos para lograr algo que tenga valor estético y artístico, y para fusionar esas dos cosas, diría que en ese camino o ese resultado, siempre el objeto estético acaba teniendo, no acaba en el fiel de la balanza, sino que acaba teniendo un peso más en el artificio o en la vida. Artificio en el sentido más noble, artificio como lo usaba Oscar Wilde, no me refiero a algo, no estoy usando ninguna palabra peyorativa, ¿sí? Pero estoy en algo artificial o algo que se acerque más a la experiencia vital real. ¿Sí? Que no hay absoluto si no existe ninguno de los dos. Y eso es lo que nos permite de algún modo jugar con esta especie de falso debate, con algunos casos extremos, con escritores que nos parece que nos están transmitiendo una experiencia vital real o nos insuflan vida en cada palabra, y otros que nos llevan a universos helados y maravillosos y reveladores y lo que sea, pero que están muy alejados de nuestra experiencia cotidiana de la vida, ¿sí? O de aquello que vivimos, o de lo que sentimos. Simplemente por eso lo planteaba. Yo diría que Marías, simplemente por esa posición fría del narrador, distanciada, o lo que decíamos, que pareciera no ensuciarse con las bajas pasiones de sus personajes, se coloca más en este otro lugar, diría yo. Pero bueno, es simplemente un falso debate y una manera de seguir discutiendo. Os contaré una pequeña anécdota. Y de jugar con filias y fobias, nada más. Os contaré una pequeña anécdota con Javier Marías, que posiblemente venga un poco a iluminar también desde su condición personal, en la medida en que un pequeño intercambio de palabras ante una situación, ¿no?, pueda ser ilustrativa de lo que estamos hablando. Y cuando en el 2017 vino a presentar a Barcelona su última, la novela Berta Isla, ¿sí?, que yo obviamente había comprado, yo tuve que hacer, yo estaba entonces trabajando en Reus, y tuve que hacer 1000 peripecias para reorganizarme la agenda, para, en fin, para coger el coche, ir hasta Barcelona. Yo en aquel entonces tenía a Alejandro, mi hijo, que tenía 1 año, a ver con quién lo dejábamos, bueno, y allí me planté en la Plaza de Lesseps, en la biblioteca, esta biblioteca tan magnífica, Jaume Fuster, sí, que no me venía ahora el nombre. Entonces, cuando llegué allí con 1 hora de antelación, sí, me dicen que no hay aforo. Que no hay aforo, que no se puede entrar. Claro, mi enojo, imaginaros, ¿no? O sea, me había como, en fin... hipotecado. En fin, no hipotecado, pero hostia, me dio un cabreo que va. Entonces, Javier Marías, yo andaba con mi ejemplar de Berta Isla allí debajo de la mano, y él estaba afuera, a punto, bueno, allí fuera, estaba con Pilar Reyes, me parece que es la editora de Alfaguara, sí, y estaban los dos conversando con alguien más. Yo recuerdo que él hablaba porque me acerqué un poco, rondé, como suele hacer él con sus personajes, ¿no? Y bueno, había gente que también se acercaba, le llevaba el libro para que se lo... Él se quejó en algún momento, ¿no?, de que joder, pues que se esperasen luego cuando hubiera la presentación del libro y vinieran luego a firmársela y tal, y bueno, en fin, instaban un poco a eso. Y entonces yo, como en un pequeño arrebato en fin, de impulsividad, ya no quise respetar ese deseo que se había expresado allí. Ya no recuerdo si a través de él o de Pilar o de... ¿no? Y entonces me acerqué y le pedí que me firmara el libro. Y entonces me puso cara, o me pusieron cara, como si no había oído lo que le habían dicho a mis predecesores, ¿no? Entonces yo le dije que, bueno, pues que había hecho 150 kilómetros y 1000 peripecias para estar allí 1 hora antes y que no había posibilidad de entrar. Y entonces él
se encogió de hombros y me dijo, ¿y qué quiere que haga? Y le dije, pues fírmeme y dedíqueme el libro como mínimo. Y sí, y lo firmó. Y supongo que debió de notar también mi enfado, ¿no? Y recuerdo que, en fin, un poco despechado, ¿no? Pues le dije, pues sí, felicidades por tanto éxito, ¿no? Porque me dio mucho por saber. Entonces, me imagino que ante eso, Pilar, que estaba ahí y que se dio cuenta también un poco de ese leve enfado y que pronto se me pasó, en un acto ya que me pareció el rizo de la soberbia, me dijo, si quiere el sábado en Soria, podrá verlo. ¡Qué cabrona, coño! ¿En Soria? ¿Podrá qué? Podrá verlo, podrá entrar. Hay una presentación si quiere, el sábado en Soria, podrá verlo. O sea, que vaya usted a Soria y entonces en Soria no tendrá ningún problema. Yo no sé si aquella... 150 y Soria, perdona, Soria que son 400 kilómetros. Más o menos, sí, 400 vale. o 400. Diciendo, perdón por la grosería. No, perdón, Soria no. Eternautas. Segovia, no era Soria, era Segovia. Es igual, perdón por la grosería, Eternautas. Se está kilómetros. diciendo, me la suda sus 150 kilómetros. Haga 300, haga 400, haga 500. Bien los valgo. Segovia ya son 1000 ya. Os voy a decir más que O 1000, bueno. que miré la distancia que había, luego cuando llegué a casa o al día siguiente, miré la distancia que había y no os lo creeréis, habían puesto a la venta entradas a 9 euros. A 9 euros. A 9 euros para la presentación del libro de Berta Isla de Javier Marías, para no encontrarse otra vez, pues no sé, con 150 o 200 personas afuera sin poder entrar, casi como si fuera una estrella del rock a escala. Vamos a poner que las cosas son a escala. Bueno, en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que yo sí capté ahí también esa falta de afectación, ¿no? O indiferencia ante lo que está ocurriendo, ¿no? Y que posiblemente esa frialdad, ¿no? Le sea prácticamente inherente a su condición incluso vital, ¿no? Porque sí os puedo decir que 10 años antes, en el 2007, cuando presentó Tu rostro mañana, el volumen 3, Veneno y sombra y adiós, entonces sí, asistí a esa misma biblioteca a la hora más o menos indicada y que 10 años antes no despertaba el fervor para llegar a colapsar, que estaba abarrotado, pero todo el mundo pudo entrar, había mucha gente de pie, y que fue un espectáculo, también os lo digo, fue un espectáculo asistir a esa presentación de ese libro al margen del interés que a uno le pueda destapar. Y como último, ya diré, como colofón, que en aquella ocasión sí Javier Marías fue mucho más atento y no menos desafectado, si se quiere, ¿no? O indiferente, ¿no? A la devoción que yo tenía por él, porque en aquel momento, que todavía era mucho mayor, yo me acerqué a él, ¿no? Y cuando me firmó el libro le pedí que si podía, le pedí que me aceptara un manuscrito, que obviamente él rechazó, no quiso ni mucho menos cogerlo. Y entonces yo llevaba una carta también y se la di, y entonces le dije que, bueno, que si no me aceptaba el manuscrito, si me aceptaba a lo mejor una carta que había traído para él. Y aquello fue el 8 o el 9 de septiembre, y el día 14 de octubre, pues él escribió una carta en respuesta a la que yo le había escrito, y me envió además un ejemplar de Pasiones Pasadas, firmado y dedicado por él, pues bueno, un poco en compensación por no haberme querido coger el ejemplar, ¿no? Y fue atento en esa carta y fue considerado, y no puedo decir que faltara ahí, ¿no? una cierta atención hacia uno de sus lectores y entusiastas seguidores, ¿no? Y bueno, y con estas anécdotas, en fin, que os he contado quizá algunas cosas más que tienen que ver, pero que posiblemente ayudan a entender también, bueno, el que yo siga a este autor y que lo haya traído aquí, también con algún reparo, porque sé que no es del agrado así en términos generales, pero que me apetecía traerlo y que ha sido muy, muy entretenida la charla. No sé si David, que has estado muy atento y muy callado a la vez, no has dicho gran cosa desde tu última intervención, ya para ir cerrando. Sí, no, yo lo que quería decir, que ya es algo que no tiene que ver con cuestiones más concretas, es que creo que ha ido derivando ahora esta conversación hacia un planteamiento que yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque creo que no tiene nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver el cómo sea una persona en el trato personal o en su vida personal
con cómo sea como escritor. Nada, en absoluto. O sea, Estoy totalmente de acuerdo. Borges, por ejemplo, que es un escritor que como intelectual y como escritor es una persona incluso soberbia, ¿no? Con esa cultura que habla desde esa superioridad. En el trato personal, al parecer, y por las entrevistas que se le ve, era una persona encantadora, amable, modesto, humilde. Julio Cortázar también, o sea, muy majo, hablando, muy civilizado, muy... En cambio, parece ser, los que lo conocieron personalmente, por ejemplo, García Márquez, se ve que ya era más cabroncete. Ya, digamos que como persona parece ser que no era trigo limpio, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, yo estoy convencidísimo, así como tampoco tiene que ver el tipo de vida que un escritor lleve, haya viajado por todo el mundo, haya sido aventurero, ballenero, o esté metido en su habitación y rodeado de libros, no tiene nada que ver con lo que escriba. O sea, lo importante es que un autor escriba bien. Y lo que sí que quiero dejar claro es que yo antes comentaba como cosas que son muy propias, muy representativas de Javier Marías, esta cosa de desagradable, estos narradores que no tienen afectos, que es todo tan frío, antipático, desagradable. Eso no tiene nada que ver con la calidad o con que me guste el libro. Hay autores que tienen esto mismo, el propio Nabokov, al que yo tanto admiro, también peca un poco de, digamos, negar los afectos o las cosas más, los sentimientos más tiernos, sino que es siempre como muy cínico, ¿no? Y muy distanciado y tal. No tiene nada que ver con la calidad literaria, yo creo. O sea, un autor puede ser desagradable. Es algo que me ocurre, por ejemplo, con Juan Carlos Onetti. El gran Onetti es muy desagradable para mí. O sea, no me identifico nada con sus personajes, porque sus héroes, sus protagonistas masculinos, siempre son unos tipos que están tirados en cama y que tienen una pistola, siempre. O sea, eso era su máxima representación, y que a ser posible que viven de una mujer a la que explotan o cosas de esas, ¿no? Una cosa muy desagradable, pero es un genio, o sea, es buenísimo. A mí me encanta su literatura, ¿no? Y en cambio, en el caso de Javier Marías, aparte de que me es desagradable, no acabo de ver calidad. Yo, por ejemplo, en este cuento que hemos hablado sobre las similitudes con Funes, el memorioso de Cortázar, en algunos momentos también cuando empieza el cuento recuerda a algunos cuentos de Cortázar, porque Cortázar tiene estos cuentos que son también muy de una mente que va reflexionando, que va hablando desde una primera persona muy obsesiva y muy reflexiva, y con esa calidad musical que tiene Cortázar, que tiene la prosa de Cortázar. Digo musical en el sentido sinfónico, porque hay un tema principal que ya está insinuado primero en la obertura, y luego va apareciendo, va saliendo el tema ese, y entonces lo va desarrollando y le va añadiendo. Es una construcción muy musical. Él era músico también, él sabía algo de música y tal, ¿no? Entonces, en Cortázar eso es una maravilla, porque esa prosa no falla nunca y es de una limpieza, es cristalino. En cambio, hoy, cuando empecé a leer el cuento de Javier Marías, Cuando fui mortal, dije, mira, empieza también con ese ritornelo, ¿no? Con esa cosa, pero en cambio luego para mí se encharca en un fango estilístico, no tiene esa limpieza. No tiene. Entonces, eso es lo que no le perdono, ¿no? No es que sus personajes sean desagradables ni esas cosas, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que quería decir. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo, deberíamos ir cerrando ya y Muy bueno, bien. no sé si queréis añadir algo más. Yo diré que he disfrutado mucho la sesión de hoy, que he descubierto cosas nuevas de la obra de Marías con vuestras reflexiones, por lo tanto os felicito y me ha encantado. Y no sé si tenéis algo más que añadir y si no, pues vamos cerrando. No, yo solamente coincido con
con el aprecio de la musicalidad de Cortázar que señala David, y creo que aparte de su sentido del humor, es uno de sus mayores méritos, y creo que en toda obra, digamos así, en toda la literatura, incluso hasta en los ensayos, creo que el que haya una musicalidad en la prosa ayuda mucho, pero no mucho más. Quería decir esto. Muy bien, Matías, no sé si te quieres decir algo para cerrar. No añado nada más. Eso, sí. También coincido casi todo lo que ha dicho, casi todo, y no voy a matizar nada de lo que ha dicho David ahora, y lo de Lázaro también. Sí, el sentido lúdico también yo retomaría o reivindicaría de Cortázar. Y me parece que ahí hay algo, sentido del humor, el sentido lúdico, y tal vez, no sé cómo explicarlo, esto daría para otra sesión, pero a mí me gustan los narradores o los autores que pareciera que no se toman muy en serio a sí mismos. Y Marías creo que se toma demasiado en serio. Escribe muy bien y lo reconozco, repito, es un gran estilista y es un gran narrador. No lo Oye, es como en Chile dirían un tonto grave. Un tonto grave. Pero hay cierta gravedad que siempre me inquieta. Chicos, lo dejamos aquí, una sesión estupenda. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Bien, chao. Gracias a ti, un abrazo. Chao.